En el presente video vamos a resolver triángulos rectángulos. Estos ejercicios han sido tomados del texto de Trigonometría de Granville. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Resolver los siguientes triángulos rectángulos dados a, en este caso recordemos que las letras mayúsculas representan todo lo que son los ángulos, mientras que las letras minúsculas representan a los lados del triángulo. Entonces, vamos a darle nombre a nuestro triángulo. En este caso, este lado de aquí o este ángulo de aquí lo vamos a llamar el ángulo A. En la parte de arriba vamos a tener el ángulo B. En la parte de aquí abajo nuestro ángulo recto va a ser el ángulo C. De la misma forma, el lado opuesto a nuestro ángulo A se va a llamar el lado A. Pero en este caso, para diferenciarlo, vamos a colocarlo con A minúscula. El lado opuesto a nuestro ángulo B se va a llamar el lado B. Igual con minúscula. Y el lado opuesto a nuestro ángulo C se va a llamar el lado C. Recordemos que los lados se los identifica con letras minúsculas, mientras que los ángulos los vamos a identificar con letras mayúsculas. Ahora, vamos a colocar los datos de nuestro primer ejercicio. Empezamos. En nuestro ángulo A nos dice que es igual a 20 grados. Entonces vamos a colocar 20 grados en el espacio de aquí, ya que eso es lo que mide este ángulo. También tenemos la medida del lado C. Nuestro lado C tiene una longitud de 80. Y con esto ya podemos plantear nuestro ejercicio. Recordemos que cuando alguien nos dice resolver un triángulo, lo que nos están pidiendo es que encontremos la medida de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos. Entonces vamos a colocar de una vez esta medida de aquí. Es un ángulo que nosotros ya conocemos. Este ángulo, por ser el ángulo recto, tiene una longitud de 90 grados. Y ya solo nos faltaría encontrar el ángulo de aquí arriba. Y para eso nos vamos a ayudar en una regla básica de los triángulos. Y nos dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre nos tiene que dar 180 grados. Entonces, lo único que vamos a hacer es plantear una pequeña ecuación. Esta ecuación la vamos a realizar de momento porque estamos empezando y porque queremos entender qué es lo que ocurre. De ahí, con el pasar de los ejercicios, vamos a ir simplificando este proceso hasta llegar al punto de realizar una única resta. Entonces nos dice que la suma de todos los ángulos, es decir, el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C, tiene que darme como resultado 180 grados. El ángulo B no conocemos, no sabemos cuál es la medida de nuestro ángulo B. Nuestro ángulo A sabemos que tiene una longitud de 20 grados, más nuestro ángulo C, que tiene una longitud o una abertura de 90 grados. Todo esto debe ser igual a 180 grados. Y resolvemos esta ecuación como lo haríamos con cualquier ecuación de octavo año. Y nos queda que ángulo B es igual a 180 grados. Este 20 que está sumando pasa del otro lado restando. Este 90 que está sumando pasa del otro lado restando. Y nos queda de momento lo siguiente, que nuestro ángulo B es igual a 180 menos 20, que son 160. Y 160
menos 90, que nos daría 70. El ángulo B tiene una longitud o una abertura de 70 grados. Con eso ya tenemos los tres ángulos. Ahora vamos a descubrir cuánto miden sus lados. Vamos a cambiar en primer lugar de color y vamos a realizar una pequeña lista de datos. Para este caso me voy a ayudar con las identidades trigonométricas. Entonces vamos a colocar aquí los datos. Dentro de los datos que yo necesito, número 1 es la hipotenusa. También necesito el cateto opuesto. Y también me hace falta el cateto adyacente. Vamos a utilizar también el ángulo. En este caso vamos a colocar aquí esto, ángulo. ¿Con qué ángulo vamos a trabajar? Vamos a organizar primero nuestros datos. Siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo, o también lo podemos reconocer porque es el lado que se encuentra frente a nuestro ángulo recto. Si nos fijamos, lo que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es igual a 80. El ángulo con el cual estamos trabajando es este ángulo de 20 grados. Entonces, ángulo igual a 20 grados. De la misma forma, lo que se encuentra frente al ángulo con el que estamos trabajando se va a llamar cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto es lo que está aquí adelante. Vamos a ponerle acá debajo con otro color para recordar que esto es el cateto opuesto, que en este caso no conocemos. Y por lo tanto, si esto es la hipotenusa y esto es el cateto opuesto, es de suponerse que el valor restante se va a llamar cateto adyacente. Y con estos datos vamos a utilizar las identidades trigonométricas básicas, las cuales las voy a colocar en este lugar con el fin de poder hacer un reconocimiento. Las funciones trigonométricas básicas son: seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Siguiente, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Finalmente, tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Aquí tenemos tres identidades trigonométricas básicas. Veamos cómo puedo relacionar esto. Muy atentos en este paso que vamos a realizar. Voy a tomar estas dos. Hipotenusa con cateto opuesto. Si nos fijamos, la identidad trigonométrica que relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto es la función seno, la que estamos viendo aquí. Entonces puedo decir yo que seno de un ángulo, en este caso nosotros sabemos que el ángulo mide 20, es igual al cateto opuesto que no conocemos dividido para la hipotenusa que sí conocemos. Finalmente resolvemos esta ecuación como lo haríamos con cualquier otra ecuación. ¿Cómo? Este 80 que está dividiendo, porque está en la parte de abajo, va a pasar del otro lado multiplicando. Y me va a quedar 80 por seno de 20. Esto es igual al cateto opuesto.
A partir de este momento, esta parte de aquí la vamos a colocar en nuestra calculadora y tendríamos resuelto esta parte del ejercicio. 80 por seno de 20. Ponemos en la calculadora 80 por seno de 20. El resultado de esto es igual a 27,36. $27,36. Esto es igual al cateto opuesto. Entonces ya descubrimos cuánto mide este lado de aquí. Mide 27,36. Vamos a borrar esto de aquí y vamos por nuestra siguiente parte. Ahora vamos con el cateto adyacente. Para encontrar el cateto adyacente, igual vamos a relacionar. Voy a relacionar ahora la hipotenusa con el cateto adyacente. Y si nos fijamos, hipotenusa con cateto adyacente es igual a coseno. Entonces podemos decir coseno del ángulo, en este caso el ángulo vale 20, es igual al cateto adyacente que no conocemos dividido para la hipotenusa que sí conocemos, que en este caso es 80. Resolvemos esta ecuación. El 80 que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando y nos quedaría algo así. 80 por coseno de 20. Esto es igual a cateto adyacente. Ponemos este dato en la calculadora y eso nos daría como resultado 80 por coseno de 20, que es igual a 75,18. $75,18 es igual al cateto adyacente. 75,18. Una vez que hemos encontrado los tres lados y tenemos los tres ángulos, podemos decir que nuestro triángulo o rectángulo ha sido resuelto. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. De la misma forma que en el ejercicio anterior, en primer lugar, los ángulos van a ir con letras mayúsculas. Esto va a ser mi ángulo A, arriba mi ángulo B y aquí mi ángulo C. Adicional a eso, los lados van con letras minúsculas. Cada lado se va a colocar con su respectivo ángulo. El ángulo A con el lado A. Siempre el lado A es opuesto a su ángulo. El lado B, el ángulo B con su lado B. Y finalmente el ángulo C con su lado C. Colocamos los datos que tenemos hasta el momento y nos dice que nuestro ángulo B es igual a 51. 51 grados. También nos dan el lado C, que es igual a 250. Y a partir de estos dos datos debo resolver el triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar datos ya sobreentendidos. Por ejemplo, este ángulo de aquí nosotros ya conocemos que mide 90 grados, porque es un ángulo recto. Es decir, ya solo me falta un ángulo. Para encontrar el ángulo faltante lo vamos a hacer a través de una ecuación. Esa ecuación nos quedaría así: ángulo A más ángulo B más ángulo C. Tiene que darme como resultado
180 grados, porque la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces, ángulo A no conocemos, más ángulo B, que sabemos que tiene un valor de 51 grados, más el ángulo C, que sabemos que mide 90 grados. Todo esto es igual a 180 grados. Seguimos avanzando. Ángulo A es igual a 180. Este 51 que está sumando pasa restando. Y este 90 que está sumando también pasa restando. Ángulo A es igual. Se pueden ayudar con una calculadora para darle velocidad a la resolución del ejercicio, y si son buenos en cálculo mental, pues pueden hacerlo mentalmente. En este caso el resultado es de 39 grados. Y con eso tenemos todos los ángulos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Siguiente paso. En nuestro siguiente paso vamos a proceder a colocar los lados conocidos de nuestro ejercicio. En este caso podemos abreviar un poquito y necesito la hipotenusa, que la representamos con la letra H. Vamos a buscar el cateto opuesto, vamos a buscar el cateto adyacente y vamos a buscar el ángulo. En este caso vamos a colocar los datos que nos da el problema. Nos dan el ángulo B, que tiene una longitud de 51 grados. Entonces colocamos la longitud del ángulo, que sería 51 grados. También tenemos el lado C, es decir, este lado de aquí, el lado más largo. Recordemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, es decir, que tengo la hipotenusa. Finalmente me quedan estos dos catetos por descubrir. Vamos a trazar dos líneas, la primera que relacione hipotenusa con cateto opuesto y la segunda que va a relacionar hipotenusa con cateto adyacente. En primer lugar vamos a colocar las funciones básicas, y las funciones básicas son seno de un ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno de un ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en la primera relación, hipotenusa y cateto opuesto. Hipotenusa y cateto opuesto se relacionan aquí, en seno, cateto opuesto, hipotenusa. Entonces podemos empezar a resolver. Y tendríamos seno de un ángulo de 51 grados es igual al cateto opuesto, que no conocemos, dividido para la hipotenusa, que sabemos que tiene un valor de 250. Este valor de 250 que está dividiendo podemos mandarlo del otro lado multiplicando y nos quedaría algo así. 250 por seno de 51 grados es igual al cateto opuesto. Finalmente, este valor colocamos en nuestra calculadora y obtenemos el valor de cateto opuesto, 250 por seno de 51 grados, que nos da como resultado 194.29. Esto es igual al cateto opuesto. Y miren,
Ya tenemos el cateto opuesto. Ahora la pregunta es, ¿quién es cateto opuesto? ¿A o B? Recuerden que estamos trabajando con el ángulo de 51 grados. Siempre el lado que se encuentra frente al ángulo con el que ustedes están trabajando es del cateto opuesto. Como estoy trabajando con el ángulo de 51 grados, lo que se encuentre en el frente se va a llamar cateto opuesto. En este caso el frente corresponde al lado B. Entonces este lado de aquí mide 194.29. Y está listo. Ya tenemos este primer valor, 194.29. Borramos esto de acá y hallamos nuestro último lado. Que sería hipotenusa con cateto adyacente. Recordemos que ahorita estamos trabajando con la línea de color azul. Y hipotenusa con cateto adyacente es igual que un coseno. Y digo, coseno del ángulo de 51 grados es igual al cateto adyacente, que no sabemos cuánto mide, dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 250. Este valor de 250 que está dividiendo podemos mandarle del otro lado multiplicando y nos quedaría lo siguiente: 250 por el coseno de 51 es igual que el cateto adyacente. En este caso colocamos este valor dentro de nuestra calculadora, o esta operación dentro de la calculadora, y obtendríamos lo siguiente: 157.33. Esto es igual a cateto adyacente. Entonces, si esto es hipotenusa y esto fue cateto opuesto, significa que el valor faltante se va a llamar cateto adyacente. 157,33. Y con eso está resuelto nuestro triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo se va a encontrar resuelto una vez que ustedes encuentren sus tres lados y sus tres ángulos. Solo en ese momento hemos resuelto el triángulo rectángulo. Y bueno, jóvenes, esperamos que estos videos les hayan servido de ayuda en su proceso de educación virtual, y les invito a revisar el siguiente video en vista de que vamos a continuar resolviendo los ejercicios restantes. Al mismo tiempo, también les invito a que se suscriban al canal, ya que estaremos subiendo videos con ejercicios resueltos de distintos libros, ya sean de libros del Ministerio de Educación, de Baldor, de Mansil, o como fue en este caso de Trigonometría de Granville, y otros libros más. Seguiremos resolviendo ejercicios, y si ustedes desean que se les ayude con algún ejercicio en particular, no duden en enviarnos su sugerencia a través de los comentarios, pues estaremos gustosos de ayudarles. Y será hasta el próximo video.